¿Tienes dificultades para pronunciar la diferencia entre caro y carro? ¿O entre pero y perro? Pues he venido aquí para decirte que no te preocupes, no pasa nada. Muchas personas cuando aprenden español, si en su primera lengua o en otras lenguas que hablan no tienen el sonido de la R vibrante múltiple, rrr, se preocupan por no poderlo pronunciar. Sin embargo, sinceramente, ¿se te ocurre algún contexto en que alguien no vaya a saber si has dicho caro o carro? A mí no se me ocurre ningún ejemplo de esto. Sin embargo, hay 3 aspectos de la pronunciación del español que, si no pronuncias correctamente, sí que pueden crear problemas. El primero y más importante, con muchísima diferencia, son las vocales. Fíjate en la diferencia entre estas 3 palabras. Trabaja, trabaje, trabajo. La vocal final nos da muchísima información. Nos dice si es indicativo o subjuntivo, si hablo sobre mí, trabajo, o hablo sobre otra persona, trabaja. Recibimos mucha información a partir de la vocal final. Y sin embargo, muchas personas que aprenden español, especialmente si su primera lengua es el inglés, tienen mucha tendencia a pronunciar esas 3 palabras así, trabajo, o similar. Lo cual genera muchos problemas, porque voy a necesitar mucho contexto para saber si has dicho trabajo, trabaja, trabaje. Por lo tanto, es muy importante pronunciar de forma muy distintiva las 5 vocales del español. El segundo aspecto es la sílaba tónica. Fíjate en la diferencia entre estas 3 palabras. Práctico, practico, practicó. La sílaba tónica cambia completamente el significado. Práctico es un adjetivo, practico es presente de indicativo, primera persona, yo practico. Practicó es tercera persona del pretérito indefinido. Por lo tanto, la sílaba tónica, igual que las vocales, transmite muchísimo significado, muchísima información en español, y por lo tanto es muy importante poner el énfasis en la sílaba correcta. Y número 3, pronunciar cualquier R, pero pronunciarla. Muchas personas que aprenden el español, por ejemplo, muchas personas inglesas, tienen tendencia a no pronunciar las R's al final de una sílaba. Y, por ejemplo, en vez de decir escribir, dicen escribí. Esto también afecta al significado, porque escribir es un infinitivo, escribí es el pretérito indefinido. Muchas veces, por el contexto, entenderemos lo que querías decir, aunque seguramente es mejor pronunciar algo, aunque no sea la R española. Por ejemplo, es mejor decir escribir que decir escribí. Especialmente con algunas palabras tipo cargador o cargar el móvil. Porque si dices carga el móvil, estás diciendo otra cosa muy diferente. En definitiva, no te preocupes demasiado por la R. No importa si pronuncias la R inglesa o la R francesa o cualquier otra R que seas capaz de pronunciar. De verdad, te vamos a entender, digas escribir o escribir. Tendrás acento, pero ¿quién no tiene acento? Yo tengo acento en todos los idiomas que hablo, todo el mundo tiene acento. No te estreses y presta atención a los 3 aspectos de la pronunciación que te he dicho: las vocales, la sílaba tónica y pronunciar cualquier R, pero pronunciar alguna. Porque estos 3 aspectos, especialmente los 2 primeros, sí que afectarán bastante tu capacidad para comunicarte. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Si tienes cualquier duda, déjame un comentario. ¡Hasta pronto!